Muy buenas noches, queridos hermanos, ¿cómo han estado? Hoy, día jueves, vamos a iniciar nuestro culto. Y antes de empezar el culto del jueves, encomendémonos a nuestro Padre en oración. Vamos a orar. Amado Padre, que mora en las alturas de los cielos, gracias, Señor, le damos por este hermoso día. Gracias, Señor, por su palabra. Gracias, Padre, por tener la tecnología y poder compartir y comunicarnos a través de este medio. Padre bendito, queremos pedirle que su Santo Espíritu hable a nuestros corazones, que podamos escuchar, Señor, su voz, que podamos, Padre bendito, ser obedientes también. Padre, le pedimos, Señor, que nos ilumine, Señor, en este estudio, Señor. Se lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, vamos a estudiar las razones por las que la fe falla. Es una experiencia diaria en la que nos enfrentamos a la fe y a veces fallamos en lo que es la fe. Bien, vamos a ver que la fe está involucrado en todo, absolutamente todo lo que hacemos. Por decir un ejemplo, alguien dice, yo mañana voy a realizar tal o cual cosa. ¿Qué está ejerciendo ahí? Está ejerciendo la fe, porque dice, mañana hago tal cosa, y todos planificamos eso. Otro ejemplo es, por ejemplo, una persona compra un pasaje de un bus y se sube a ese bus sin dudar. ¿Por qué hace esto? Porque tiene fe que la persona que va a manejar ese bus está capacitado para conducir ese bus. Podemos ver en todo lo que hacemos, se ve que ejercitamos la fe. Todas las personas, creyentes o incrédulos, ejercitamos fe y vivimos por fe. Cuando planificamos para el día de mañana, estamos ejerciendo fe. Ahora, la fe es la base de todo lo que hacemos. Y como creyentes, debemos dirigir la fe hacia Dios. Recuerde, el incrédulo tiene fe, pero tiene fe podrá tener en muchas cosas. Pero el creyente se distingue en tener la fe dirigida hacia Dios. Ahora, no todos los cristianos tenemos la misma clase de fe. Por ejemplo, hay creyentes que tienen una fe tan firme y fuerte. Es una fe tan poderosa. Pero en cambio, hay creyentes que tienen una fe que es débil y es vacilante. Pensemos un momento en el apóstol Pedro. Pedro es un hombre que tenía su negocio, se dedicaba a la pesca y justamente estaba en eso cuando el Señor Jesús pasó. Y podemos ver que Pedro, con el trabajo de la pesca, me imagino yo que tenía una economía más o menos no tan mala. Y un día el Señor Jesús pasa por ahí al lado de Pedro y le dice, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Pedro deja todo y sigue a Jesús. Ahora, esto es un acto de fe, porque Pedro está creyendo que Jesús es el Cristo. Y tal punto cree y le sigue, que su fe es demostrada por el acto de abandonar su trabajo, su negocio, y seguir a Jesús. Ahora, en el transcurso de la vida, vemos a Pedro que un día va con el Señor Jesús en el mar, en una barca, y el Señor Jesús está caminando en el agua. Y Pedro dice, Señor, permíteme ir hacia ti caminando sobre el mar. Y Pedro empieza a caminar sobre el mar. Y vemos que da un paso, dos, y se va acercando al Señor Jesús. Pero ya cuando está cerca del Señor Jesús, Pedro se hunde. ¿Qué es lo que pasó? Su fe se debilitó. Tenía una fe vacilante. Hay momentos en que su fe estaba fuerte y momentos en que su fe desaparecía del Señor. Entonces vemos una fe en la vida de Pedro como una montaña rusa, que baja y sube, se pone fuerte, se pone débil, lo que se llamaría una fe vacilante. Pensemos un momento también en los israelitas. Dios los saca poderosamente de Egipto, sabemos la historia, con todas las señales, los pródigos, y una vez que los saca, los hace pasar por el medio del mar. Dios los hace pasar por el mar, los hace pasar en seco,
ni una gota de agua les cae a ellos, los sustenta a través del desierto, pasan el desierto, Dios los provee de todo lo que necesitaban en el desierto. Al calor abrasador, una nube que los protegía, para la noche una llama de fuego. Pero cuando llegan a la frontera de la tierra prometida, ¿qué sucede con ellos? Se desalientan y dice, vamos a Egipto. Ahora, los judíos lidiaron con la esclavitud. Lidiaron ahí junto a la esclavitud con el maltrato, lidiaron con el hambre, lidiaron con la enfermedad, hasta que el Señor los llegó a rescatar. Pudieron esperar, no quitaron esa esperanza de que el Salvador vendría. Pero una vez que viene Moisés, los saca de Egipto, los hace pasar por todo lo que pasaron, y está pronto de llegar a la tierra prometida, se desalientan, se desmayan. ¿Qué pasó con Pedro? Caminando en el mar cuando estaba cerca del Señor, se hunde. ¿Qué pasa con los judíos? Lidiaron con la esclavitud, lidiaron en el desierto con todo lo que tuvieron que pasar, pero cuando ya están cerca de la tierra prometida, se rebelan. Ahora, ¿qué pasa con nosotros? Vamos a nosotros. Somos alentados a vivir por fe para el Señor. Pero cuando viene una dificultad, ¿qué sucede? Nos desalentamos. Igual que Pedro, igual que los judíos. Ahora, veamos qué dice Dios al respecto. ¿Por qué suceden estas cosas? ¿Por qué estando cerca de llegar al premio nos desalentamos? ¿Qué pasó con Pedro que al momento de estar cerca del Señor Jesús, él se hunde? ¿Qué pasó con los judíos? Que al momento de estar cerca de la frontera ya de la tierra prometida, se desalentaron. ¿Y qué pasa con nosotros como creyentes? Que siendo alentados a vivir para el Señor, a servirle, a dar todo lo mejor de nosotros, llega una dificultad y nos desalentamos y miramos para atrás. Vamos a ver lo que dice el Señor en el libro de Santiago. Santiago capítulo 1, versículo 6 al 8. Santiago dice, pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Y fíjese lo que dice el verso 7. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Ahora es importante esta declaración del verso 7. Dice, no piense pues quien tal haga. O sea, ¿qué es lo que está sucediendo? Esa persona que hoy confía en el Señor, pero ve la dificultad y dice, Dios no es poderoso para sostenerme en esta dificultad. Se desalienta. Dios me bendice, no me bendice. Dice, quien tal haga, que no recibirá cosa alguna del Señor. Ahora vamos a ver las causas que hace que mi fe falle. ¿Por qué soy así de vacilante? Y un día estoy como Pedro, como una montaña rusa. Mi fe está tan alta, pero otro día mi fe está por piso. Quiero hablar de por qué falla la fe. ¿Por qué fracasamos en la vida de fe? A todos nos ha fallado la fe de una forma o de otra. Vamos a ver que hemos vacilado ante el poder de Dios. Hemos visto como un imposible. Es más poderoso que Dios esto. No lo declaramos, pero a veces lo sentimos. O vacilamos ante la bondad de Dios. ¿Es verdaderamente bondadoso Dios? ¿Está interesado verdaderamente en mi problema? ¿O dudamos del amor, etcétera? El punto es que todos hemos fallado en cuanto a la fe, de una forma o de otra. Ahora, yo quiero que entendamos que Dios quiere que tengamos una fe súper firme, una fe sumamente fuerte, una fe basada en una relación con el Dios Todopoderoso. Esa es la clase que Dios quiere que nosotros tengamos. Ahora, Dios no quiere que sea una fe basada en los sentimientos. O sea, hoy en la mañana me siento bien, siento que Dios me va a bendecir, entonces tengo fe. En la tarde siento cansado, me siento mal, siento que Dios no me va a bendecir, desaparece mi fe. O una fe basada en opiniones. ¿Qué dicen las otras personas acerca de mi dificultad? ¿Qué dicen las otras personas acerca de mis circunstancias? Entonces vamos a ver que Dios quiere una fe
pero que esté basada en la relación con Él, no basada en sentimientos o opiniones de otra persona. Y queremos que quede claro que lo que Dios haga en nuestra vida está basado en la fe. ¿Cuánto le creemos y confiamos en Él? Si no creemos ni confiamos en Él, Dios no va a hacer mucho en nuestras vidas. Pero si nosotros confiamos plenamente, creemos plenamente en Él, va a Dios a obrar de acuerdo a lo que nosotros confiamos en Él. Y para empezar vamos a ver qué es la fe. La fe es la convicción plena de que Dios es quien Él dijo ser y que hará lo que Él ha prometido. Repito, la fe es la convicción plena de que Dios es quien Él dijo ser. ¿Para qué dijo Él? Él dijo que es todopoderoso, que es omnisciente, que es omnipresente. Y a mí me consuela esto que Él dice, es todopoderoso. No hay nada difícil para Él. Y fe es la convicción plena de que Dios es quien Él dijo ser. No lo que yo me imagino que es Él. No lo que otras personas tengan opinión de Él. Sino lo que Él dijo que es de acuerdo a su palabra. Y que Él hará lo que Él ha prometido. O sea, que su palabra no va a caer a tierra nunca. Hay creyentes que no tienen paz ni gozo hablando en las dificultades. No estoy hablando de cuando todo marcha bien, cuando todo está en paz, en tranquilidad. Hablo de tener paz y gozo en medio de las dificultades, cuando estamos pasando por el tormento de la vida. Ahora, ¿por qué el creyente experimenta ansiedad, experimenta frustración, experimenta la frustración en medio de las aflicciones? Sencillamente porque su fe está fallando. Cree que Dios lo abandonó, o cree que Dios no es lo suficientemente poderoso para sostenerlo en esta situación. Un día cree que Dios va a actuar a su favor, otro día cree que no va a actuar a su favor. Y recordemos lo que dice Santiago. Santiago capítulo 1, versos 6 al 7 dice, pida con fe, confiando plenamente en Dios, quién es Él y que lo que Él ha prometido eso lo va a hacer. Dice, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, queda arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Y fíjese el verso 7, dice, no piense pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Si uno duda de Dios, Dios no va a obrar a nuestro favor. Estamos diciendo que Él no puede. Así que vemos que la fe es sumamente importante. Y quiero hablar de por qué la fe falla. Si la fe es sumamente importante para nuestro a diario andar y vivir con Dios, vamos a entender qué causa que la fe haga fallar. Al entender qué es lo que falla mi fe, yo puedo corregir y el resultado será una fuerte fe, estable, esa fe que Dios quiere que yo tenga para bendecirme. En primer lugar, ¿qué es lo que causa que mi fe falle? La fe falla cuando nuestra confianza en Dios está en conflicto con el razonamiento humano. Un ejemplo, vamos a ver cómo se pone en conflicto el razonamiento humano con la fe. Usted tiene $100 y al dar el diezmo para la obra del Señor usted estaría dando $10, ¿no es cierto? Entonces estamos hablando de $90. ¿Qué dice la razón humana? El razonamiento de nuestro cerebro, el razonamiento humano va a decir que los $90 no va a alcanzar para comprar la misma cantidad que con $100. Pero ¿qué dice la confianza en Dios? Dice que esos $90 son suficientes y van a alcanzar para todo lo que a mí me haga falta. Podemos ver cómo pensamos, esto es razonable. Si yo tengo $100 voy a comprar más, pero si tengo $90 voy a comprar menos. Esto es razonamiento. ¿Y cuándo empieza mi fe a fallar? Cuando entra en conflicto mi razonamiento con la fe. Ahora, nuestro razonamiento humano y la fe van a entrar en conflicto. Siempre va a entrar en conflicto. ¿Por qué? Porque Dios dice que debemos de hacer cosas que van en contra de nuestro razonamiento.
Como por ejemplo esto del diezmo, que $90 van a alcanzar mucho más que 100. Esto no cabe en la mente de ningún ser humano, pero estamos basados que los $90 es suficiente y más, porque Dios va a bendecir y va a producir. Ahora, uno debe creer a Dios y no a nuestro razonamiento. Entendamos, la fe falla cuando nuestra confianza, cuando está en conflicto con el razonamiento humano. Estoy a punto de tomar una decisión, ¿y a quién escucho? ¿A mi razonamiento o a la palabra de Dios? ¿Quién manda en mí? Entonces mi fe va a fallar cuando empiece a escuchar al razonamiento humano. Primera causa. Segunda causa. La fe falla cuando permitimos que nuestros sentimientos dobleguen nuestra fe. Ahora vivimos de esta manera. Hoy me siento alegre, tengo fe. Más tarde sucede algo, me siento triste, estoy desanimado, no tengo fe. Nos guiamos por sentimientos que son cambiantes. Los sentimientos están, como dice Santiago, como la onda del mar. Están altos, están bajos, se mueven de un lado a otro. Y ahora no encontramos un versículo en la Biblia que diga que debamos vivir basado a nuestros sentimientos. La Biblia siempre nos dice que vamos a ser guiados por la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es firme y no cambia. Lo estamos viendo por qué mi fe es vacilante, por qué falla mi fe. En primer lugar vimos que la fe falla cuando nuestra confianza en Dios está en conflicto con el razonamiento humano. En segundo lugar vemos que la fe falla cuando permitimos que nuestros sentimientos dobleguen nuestra fe. Tercera cosa que hace que mi fe falle, la fe falla cuando no vemos a Dios actuar en nuestras circunstancias. ¿Cómo entendemos esto? Suceden cosas que no esperamos y no vemos a Dios en ellas. ¿Cuándo vemos a Dios actuar? Un ejemplo, cuando todo está saliendo bien, cuando los negocios están creciendo, cuando la salud está perfecta de todos, ¿qué decimos? Dios me está bendiciendo. Digo, siento la bendición de Dios. Pero ¿qué pasa cuando las circunstancias van en contra? Estoy orando a Dios, estoy pidiendo, pero el negocio está yendo mal, estoy quedando sin trabajo, la salud de la familia va deteriorando y vamos tocando fondo. ¿Qué decimos? Dios no está actuando a mi favor. Entonces sentimos que Dios no está actuando en nuestras circunstancias. ¿Qué ha pasado? Ese Dios que dijo, no te abandonaré ni te desampararé, ¿está cambiando? No. Debemos confiar en Él aunque no entendamos nuestras circunstancias, aunque vayamos tocando fondo. Debemos tener en claro que Dios es un Dios de amor y Él está interesado en guiarnos a diario. Ahora, que Dios esté interesado en guiarnos a diario en la vida, no quiere decir que todo va a ser fácil, que todo va a salir a pedir de boca, que todo va a haber momentos solo de felicidad, tranquilidad, prosperidad. Dios va a obrar a nuestro favor, aunque haga pasar por momentos y circunstancias difíciles. Dios quiere bendecirnos, Él quiere llenar nuestra vida de fruto, pero a veces, para llenar de fruto, Dios tiene que hacerme experimentar un dolor. Dios tiene que hacerme experimentar un sufrimiento, una espera. Es más o menos como en las plantas. Si nosotros queremos que una planta produzca mucho fruto, hay que cortarle ramas que están secas, hay que sacarle ese musgo que se pega en la rama, hay que hacer causar dolor a la planta. Y a veces Dios está haciendo esto y nos hace pasar por sufrimientos. Entonces estamos viendo por qué falla nuestra fe. Ya dijimos, la fe falla cuando nuestra confianza en Dios está en conflicto con el razonamiento humano. La fe falla también cuando permitimos que nuestros sentimientos dobleguen la fe. La fe falla cuando no vemos a Dios actuar en nuestras circunstancias. Pero la fe falla también cuando escuchamos malos consejeros. ¿Recuerda Job?
Dios lo estaba poniendo en una situación de sufrimiento y permitió que él experimente la pérdida de sus bienes, la pérdida de la salud, y que llegó. Hubo unos consejeros que no le estaban aconsejando bien. Y muchas veces los cristianos tenemos la mala costumbre de tener consejeros incrédulos, que no conocen los propósitos de Dios, que no conocen la palabra de Dios y están dando consejo. Y creyentes que están escuchando esos consejos de incrédulos, la fe va a fallar. Pero la fe también va a fallar cuando nos enfocamos en las circunstancias y no en Dios. Ahora, yo no sé por qué, pero siempre nos estamos enfocando en las circunstancias. Quiero decirle que Dios sabe muy bien por las circunstancias en las que cada uno de nosotros estamos pasando. Ahora, ¿por qué Dios nos coloca en estas circunstancias difíciles? Es para que crezcamos en la fe. Recuerda, todo tiene que ver con que nosotros crezcamos en fe. Dios nos va a bendecir de acuerdo a nuestra cantidad de fe. O sea, Dios va a obrar de acuerdo a nuestra cantidad de fe. Y la fe crece cuando es sometida a desafíos y circunstancias que no son normales. Somos desafiados por algo que es ilógico. Por ejemplo, cuando yo doy mi diezmo y veo que con $90 he podido hacer más que con 100, la fe se desarrolla y la fe va creciendo. Entonces Dios nos pone en circunstancias que son difíciles para que nosotros crezcamos en la fe. Dios siempre está velando por nuestro bien. Ahora, ¿por qué falla nuestra fe? Y hemos visto 5 razones. Vamos a ver a la 6ª razón. La fe falla cuando no conocemos los caminos de Dios. ¿Y por qué no conocemos los caminos de Dios? No sabemos porque no estamos leyendo la Biblia. Nos conformamos con un mensaje que escuchamos del domingo. Nos conformamos simplemente con que nos cuenten qué es lo que dice la Biblia, pero nosotros no estamos yendo a la palabra de Dios. Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de ir todos los días a la palabra de Dios y pedir que Dios le hable, que Dios le diga qué es lo que quiere para su vida. Esa es una responsabilidad de cada creyente. Y si no estamos haciendo esto, no vamos a conocer lo que Dios quiere para mi vida. Y queremos saber es que Dios dijo para mi vida personalmente. Ahí es cuando falla la fe, cuando no conocemos los caminos de Dios. Pero la fe también falla cuando hay pecado no confesado. Si yo tengo un pecado y no he confesado, esto va a causar que mi fe se desmorone. Voy a estar en conflicto con Dios y no voy a querer saber nada de Dios, me voy a alejar y el pecado me va a alcanzar y no voy a tener fe. Otra razón, la 8ª razón, la fe falla cuando escuchamos las mentiras de Satanás. Satanás nos miente a diario. Nos está hablando a nuestra carne. Nuestra carne responde a las mentiras de Satanás. Y es ahí donde caímos y flaqueamos. Dios dice que me quiere bendecir, que quiere darme una bendición especial, que me ama mucho, que está pensando lo mejor para mí. Cuando vienen circunstancias difíciles y mete malas ideas en la cabeza, ¿quién cree que está ahí? Satanás. Estamos viendo cómo corregir la fe que falla. Ya hemos visto las razones por las que la fe falla. Hemos visto que la fe es importante. La Biblia dice, mas el justo por la fe vivirá. Vamos a vivir los creyentes por fe. Y necesitamos tener una fe sólida, una fe fuerte, no una fe vacilante, que hoy creo, mañana no creo, hoy confío, mañana no confío. Necesitamos una fe que confíe, así esté en la prosperidad o esté en la adversidad. Entonces ya hemos visto las cosas que causan que mi fe sea vacilante. Ahora, ¿cómo corregimos la fe que falla? ¿Cómo vamos a cambiar para que nosotros lleguemos a tener una fe sólida y fuerte? La pregunta hoy es, ¿cómo está su vida cristiana?
en tiempos de dificultades, en tiempos de aflicción, puede tener gozo. En tiempos difíciles, en situaciones tormentosas, puede experimentar paz. Si no puede experimentar paz en la tormenta, no tiene gozo en las dificultades, es porque no está creciendo en la fe. Y puede ver que tiene una fe vacilante, que se mueve por las circunstancias, que se mueve a través de la dificultad. La fe vacilante le va a fallar. Confía y desconfía de Dios. Recuerde que dijo Santiago: el que es así, nada puede, absolutamente nada puede recibir de Dios. Hemos visto las 8 causas que debilitan la fe. ¿Con cuál de ellas se identifica usted? ¿Qué es lo que está haciendo que desmaye y quiebre en la fe? Vamos a ver cómo corregir esa falla. ¿Cómo corregimos esa falla de tener una fe vacilante? En primer lugar, entendiendo que Satanás es el origen de todas nuestras dudas. Así es. Aunque no lo creas, Satanás está detrás de todas y cada una de las dudas que nosotros tenemos. Él quiere que desconfiemos de Dios. Él no quiere que nosotros lleguemos a confiar en Dios. Él no quiere que usted y yo creamos que Dios es fiable, que Dios es todopoderoso, que Dios es lleno de amor, que es lleno de bondad, que Él está amándome, que Él está interesado en mi bien. Él quiere que desconfiemos de eso. Él quiere que escuchemos sus mentiras. Él está siempre diciéndonos que Dios no nos ama, que si Dios me amara no pasara esto, si Dios me amara no estuviera pasando por tal o cual circunstancia. Entonces, cuando Él venga esos pensamientos, reconozca que son satánicos, que viene de Él. Número 1, ¿cómo corregimos esa fe que es vacilante, esa fe que falla? Entendiendo que el origen de todas nuestras dudas acerca de Dios y su bondad vienen de parte de Satanás. Segundo lugar, entendiendo que Dios nos ama. Si no entendemos claramente cuánto nos ama Dios, no vamos a poder confiar en Él. Cuando yo entiendo el amor que Dios tiene para conmigo, ese amor tan grande que prefirió sacrificar a su Hijo por salvarme a mí, yo puedo confiar en Él, porque sé que Él va a hacer lo mejor para mí. Él está dando lo mejor. ¿Qué es lo que mejor tenía el Señor? A su Hijo. Y no le importó entregárselo al tormento de la cruz. ¿Por quién? Por mí. Eso es amor. Y Dios me está amando. Ahora, ¿qué hago con estas dudas que van a venir? Porque cuando yo voy a pasar por el tormento de la aflicción, cuando yo voy a pasar por el tormento de la soledad, el tormento que aflige al creyente, Satanás no se va a quedar con los brazos cruzados. Él va a venir a tratar de destruir mi fe. Él va a venir a decir: ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te hace pasar estas circunstancias? ¿Qué hago cuando Satanás viene y pone dudas en mi mente? Lo más práctico: ir a la palabra de Dios y dígale que Dios le hable al respecto. Yo no sé en qué es que Satanás le está atacando, poniendo dudas, en qué está flaqueando la fe. Pero vaya y diga: Señor, estoy flaqueando en esta parte, y tome la palabra de Dios y lea hasta que Dios le hable. Alguien puede decir: pero Dios no me habla. Yo he leído, pero no me ha hablado personalmente a través de su palabra. A veces es porque no estamos leyendo la Biblia. Tenemos una Biblia, pero no la estamos leyendo. Y si la leen, la están leyendo como un libro cualquiera. Recuerde, todo creyente, toda persona que ha hecho una decisión por el Señor Jesucristo, tiene el Espíritu Santo que le está guiando a la verdad. Tiene el Espíritu Santo que le va a enseñar, le va a hablar a su corazón y le va a decir: este es el camino por donde debes andar. Esta es la verdad de la palabra de Dios. Dios quiere guiarnos. Él quiere guiarnos en cada paso. Por eso nos dejó su Espíritu. Cada paso que nosotros damos, aunque parezca insignificante, Dios está interesado
Él está interesado en guiarme, que haga. Ahora la pregunta es, ¿usted quiere escuchar verdaderamente a Dios? ¿Está dispuesto a escuchar con un corazón receptivo a Dios? ¿Está dispuesto a escuchar a la luz de la verdad de la palabra de Dios? ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces vamos a la palabra de Dios, pero no vamos con un corazón de decir, ¿qué es lo que Dios me quiere decir? Vamos siempre a querer escuchar lo que nosotros queremos oír. ¿Sabe? Dios no actúa así. Dios va a hablarnos a nuestro corazón, pero siempre y cuando estemos dispuestos a escuchar lo que Él tiene que decir. Dios no va a actuar así, en que Él no nos va a hablar lo que nosotros queremos oír. Él va a hablar lo que Él tiene que decirnos. Los políticos actúan así. Los políticos siempre van a decir lo que uno quiere escuchar. Los psicólogos, los amigos, los familiares nos van a decir lo que queremos escuchar. Dios no va a decir lo que usted quiere escuchar. Dios le va a decir lo que Él tiene que decir. Y la pregunta aquí es, ¿está usted dispuesto a escuchar con un corazón receptivo a la palabra de Dios? ¿O va a que le apruebe Dios sus pensamientos? Si usted va con un corazón de decir, Dios, aprueba estos pensamientos míos, no va a escuchar nunca a Dios. Pero si usted va con un corazón receptivo a escuchar lo que Dios le tiene que decir, Dios le va a hablar, porque Él ha dejado su Santo Espíritu dentro de usted y Él nos va a guiar a la verdad. Ahora, en la Biblia se mencionan muchos pecados que nos prohíben participar de ellos. Hay muchas cosas que Dios dice no vas a hacer, pero los cristianos, cada uno sabemos que tenemos un pecado en nuestras vidas. Pero pensamos de la siguiente manera: como Dios me ama tanto, yo soy una excepción. Tengo también muchas cosas buenas. Además, nosotros creemos que podemos pecar contra Dios y ser aceptados. Quiero decir, no importa quién sea usted, no importa si es el pastor de la iglesia, no importa si es un líder, si tiene muchos títulos, si tiene mucha preparación académica, si tiene muchos años de ser creyente, si tiene la mejor raza, algo que no puede hacer es, no puede cambiar un principio bíblico. La Biblia dice, sabed que vuestros pecados os alcanzarán. Todo lo que yo hago tiene una consecuencia. También la misma Biblia me dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre segare, eso también cosechará. Y quiero decir una gran verdad, que siempre cosechamos más de lo que sembramos. Cuando usted siembra 2 maíces, al momento de la cosecha, ¿cuántos produce? Sale una planta que produce 2 mazorcas. En la mazorca hay muchos maíces. Y eso es en todo. Sembramos una semilla. Esa semilla produce un árbol, que el árbol produce mucho fruto. Y siempre vamos a cosechar más de lo que sembramos. Y Dios dice en su palabra, saben que vuestros pecados los va a alcanzar. No se engañen, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Para tener una fe fuerte y sólida, hay que saber lo que Dios dice. Yo debo ir con un corazón receptivo a escuchar lo que Dios tiene para mí. Y Dios en su palabra me va a decir, hay muchas cosas que tú debes abandonar, hay muchas cosas que tú debes cambiar. Yo debo ir con un corazón receptivo. Si Dios quiere lo mejor para mí, para nosotros, debemos de estar dispuestos a escuchar a Dios. Dios quiere un corazón que esté dispuesto a 2 cosas. 1, escucharle, y 2, a ser obediente. Si yo voy con este corazón a su palabra, con un corazón dispuesto a escuchar lo que Él tiene que decir, no a afirmar mis pensamientos. Y si Él me dice que yo tengo que cambiar en algo, yo voy a cambiar. Si tiene que me dice que tengo que hacer algo, yo voy a obedecerle.
Esa es la condición para recibir todo lo mejor que Dios tiene para cada uno de nosotros. Ahora, esto no significa que yo no voy a pasar por dolor, no voy a pasar por necesidades. Dios sabe cómo transformar en el hombre que Él quiere que yo sea. Él, cuando me salvó, dijo: yo quiero que tú seas a la imagen de mi Hijo, a la imagen del Señor Jesucristo. Y para llegar a esa transformación, tengo que pasar por dolor, tengo que pasar por necesidades, tengo que pasar por problemas. Dios va a permitir que esos problemas entren en mi vida, que esas dificultades estén ahí. El asunto no es ser libre de estas cosas. El asunto es si yo tengo paz, seguridad en medio del dolor, si yo tengo la confianza de que Dios está obrando a favor de mí, a pesar de la situación en la que estoy pasando. Dios está dispuesto a contestar todas mis oraciones. Dios está dispuesto a darme dirección, a perdonar todos mis pecados, a bendecirme en todo lo que Él tiene lleno de bendiciones. Pero ¿cuándo es ese momento? Cuando nosotros estemos dispuestos a escucharle a Él. Quiero hacerle una pregunta. En el día a día, ¿escucha a Dios y le obedece? En el transcurso del día, ¿cuánto tiempo dedica a leer su palabra? ¿Cuánto tiempo dedica a meditar en lo que estaba leyendo? ¿Cuánto tiempo dedica a orar, a conversar con Dios? ¿Hay esa comunión íntima con Dios? Si su respuesta es muy mínima, no está leyendo la Biblia, no está orando, no está meditando en la palabra de Dios, lamentablemente va a tener una fe débil. Y con una fe débil no va a estar en el lugar de la bendición. Entonces, ¿de quién depende para tener una fe fuerte? Una fe que va a estar en el lugar de la bendición. Quiero terminar con esto. El tiempo más importante del cristiano es meditar en la palabra de Dios y hablar con Él. No hay nada más importante para el cristiano que esto. Dedicar tiempo a leer su palabra, a meditar y a orar. Lo demás, déjelo en las manos de Dios. Él sabrá dar lo que necesitamos. Las consecuencias dejémoslas en las manos de Dios. Hagamos nuestra parte y Dios está listo y dispuesto a bendecirnos. Pero ¿cuándo va a ser todo esto? Cuando nosotros estemos dispuestos a escucharle a Él. Si usted no lo está escuchando, difícilmente llegará ese momento de la bendición. Y cuando usted esté en problemas, le va a invadir una fe vacilante y va a estar en dificultades, sin gozo, sin paz, sin tranquilidad. Pero si usted toma la decisión de escuchar a Dios diariamente, en el diario vivir, de meditar en su palabra, cuando venga la aflicción, usted va a tener paz, seguridad, tranquilidad, gozo, porque sabe que está seguro en las manos de Dios. Vamos a orar. Amado Padre, que mora en las alturas de los cielos, gracias, Señor, por su palabra. Gracias por esa disposición suya, que está dispuesto para nosotros, para guiarnos, para conducirnos, para darnos más fe de la que necesitamos, pero también requiere de nuestra parte. Amado Padre, le ruego, Señor, que tengamos un corazón receptivo a su palabra, que podamos estar dispuestos a obedecerle. Padre, se lo pedimos esto en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.